La contingencia sanitaria impuesta al mundo por el virus SARS-CoV-2 ha provocado que maestras y maestros realicen grandes esfuerzos para mantener comunicación con sus estudiantes y asegurar que continúen aprendiendo a la distancia. En este contexto, y en el intento de regresar a la nueva normalidad, es de reconocer el gran sentido de servicio mostrado por el Magisterio Nacional. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto enorme poder saludarlos por este medio. Bienvenidos a Académico. Suscríbete. Para los docentes de los primeros grados de educación básica, un reto significativo al que se enfrentan es la alfabetización inicial de las niñas y niños a su cargo, mismo que se traduce en importantes desafíos para su práctica docente, por lo que a continuación compartimos con ustedes algunas reflexiones sobre lo que hemos denominado los 10 principales desafíos que todo docente de educación primaria debe atender para fortalecer su práctica con estrategias didácticas, recursos y materiales. Desafío 1. Formar practicantes de la lectura y la escritura y ya no solo sujetos que puedan descifrar el sistema de escritura. ¿Cuántas veces hemos escuchado que este o aquel alumno lee muy bien pero no entiende el mensaje del texto? Quizás nosotros mismos somos producto de formas de enseñanza donde se enfatizaba el conocimiento de las letras por encima de la comprensión de lo leído. Probablemente algunas prácticas aún se encuentran presentes en las aulas, por lo que debemos asumir este desafío como el más trascendental y buscar los medios que sean necesarios para que desde los primeros contactos con el lenguaje escrito, la experiencia sea amena y significativa. Lo anterior implica pasar revista a la práctica docente, las técnicas, los recursos que se utilizan cotidianamente, los materiales, los métodos de enseñanza, las estrategias que fortalezcan la práctica docente. Desafío 2. Formar lectores que tengan la habilidad de elegir el material escrito adecuado para buscar la solución de problemas que deben enfrentar y no solo ciudadanos capaces de oralizar un texto seleccionado por otro. Un mundo globalizado e interdependiente como en el que vivimos, donde ya no solo existe el texto sino ahora también el hipertexto, producto del auge de las tecnologías de la información, lo que implica un sinfín de situaciones que tienen que ser resueltas echando mano de diversas destrezas y habilidades. Entre ellas se encuentra la habilidad de seleccionar por cuenta propia y en los medios correctos, información confiable para resolver los problemas de la vida cotidiana. Desafío 3. Formar personas deseosas de adentrarse en los otros mundos posibles que la literatura nos ofrece, dispuestas a identificarse con lo parecido, a solidarizarse con lo diferente y capaces de apreciar la calidad literaria. El desafío no es menor, ya que formar alumnos gustosos por la lectura implica un trabajo arduo desde la primera infancia, donde el involucramiento de todos los agentes educativos es trascendental. Por su parte, en la escuela se tiene que trabajar un proyecto lingüístico bien estructurado y en el aula organizar diversas actividades que promuevan el gusto por la lectura. Desafío 4. Abandonar las prácticas mecánicas y desprovistas de sentido para llevar a los niños a alejarse de la lectura por considerarla una mera obligación escolar. Este desafío se centra más en la didáctica, implica hacer algunos ajustes a la práctica docente para incluir en los procesos de enseñanza dinámicas, estrategias, recursos, materiales y actividades que impliquen la demostración de que los educandos entienden la información, la analizan, la reflexionan e interpretan, dejando atrás la repetición de planas, copias de texto y sobre todo vinculado al contexto extraescolar. Desafío número 5. Incorporar situaciones donde leer determinados materiales resulte imprescindible para el desarrollo de los proyectos que se estén llevando a cabo o bien produzca el placer que es inherente al contacto con textos verdaderos y valiosos. Este desafío en especial se vincula con la educación para la vida, donde la lectura y la escritura se convierta en una habilidad imprescindible para la realización de actividades cotidianas, crear situaciones que le permitan al alumno descubrir, explicar, comparar, ubicar, clasificar, distinguir, reconocer información valiosa y utilizarla para desarrollar sus proyectos de vida. Desafío 6. Orientar las acciones hacia la formación de escritores, de personas que sepan comunicarse por escrito con los demás y consigo mismas, en vez de continuar fabricando pseudoescritores para quienes la escritura es ajena y solo recurren a ella como última instancia y después de haber agotado todos los medios para evadir tal obligación. Lograr que los alumnos lleguen a ser productores de lengua escrita, conscientes de la pertinencia e importancia de emitir cierto tipo de mensaje en el marco de determinado tipo de situación social, es tarea sustancial del docente. Se requiere de paciencia, persistencia y sobre todo de una intención clara, el crear las condiciones para que los educandos se apoyen de la escritura para expresar sus pensamientos y sentimientos. Desafío número 7.
El desafío es lograr que los niños manejen con eficacia los diferentes escritos que circulan en la sociedad y cuya utilización es necesaria o enriquecedora para la vida personal, laboral, académica, en vez de hacerse expertos en ese género exclusivamente escolar que se denomina composición o redacción. Acá nuevamente la idea de formar alumnos con la habilidad de utilizar los diferentes estilos o formas de expresión y utilizarlos eficientemente, es decir, hacer que la escritura trascienda más allá de las aulas. Desafío 8. Lograr que la escritura deje de ser en la escuela solo un objeto de evaluación para constituirse realmente en un objeto de enseñanza. Es decir, hacer posible que todos los alumnos se apropien de la escritura y la pongan en práctica sabiendo que es un largo y complejo proceso constituido por operaciones recursivas de planificación, contextualización y revisión. Creer que es posible producir un texto en cualquier momento y no solo en la hora de clase, y que el texto puede ser terminado más allá de cuando suena el timbre, que es posible comenzar a escribir apenas se ha definido el tema que será objeto del texto, que la escritura no concluye cuando se ha puesto el punto final en la primera versión, que le corresponde al que escribe hacerse cargo de la revisión del texto para asegurarse que la redacción contiene la idea o el mensaje tal cual se desea compartir con los otros. Desafío 9. Promover el descubrimiento y la utilización de la escritura como instrumento de reflexión sobre el propio pensamiento, como recurso insustituible para organizar y reorganizar el propio conocimiento, en lugar de mantener a los alumnos en la creencia de que la escritura es solo un medio para reproducir pasivamente o para resumir, pero sin reinterpretar el pensamiento de otros. Desafío 10. Combatir la discriminación que la escuela opera actualmente no solo cuando genera el fracaso explícito de aquellos que no logran alfabetizarse, sino también cuando impide a los otros, a los que aparentemente no fracasan, llegar a ser lectores y productores de texto competentes y autónomos. El desafío que debemos enfrentar quienes estamos comprometidos con la institución escolar es combatir la discriminación desde el interior de la escuela. Es aunar los esfuerzos para alfabetizar a todos los alumnos, para asegurar que todos tengan oportunidades de apropiarse de la lectura y la escritura como herramienta esencial de progreso cognitivo y de crecimiento personal. El reto ineludible es acompañar a los estudiantes en su proceso de apropiación de la lectura y la escritura. Es todo en esta oportunidad. Soy Juan Hernández Manuel y me da mucho gusto compartir contigo algunos tips y recomendaciones para acompañarte en tu noble tarea de educar, esperando que el trayecto que has emprendido esté lleno de satisfacciones. Espero que nos volvamos a reencontrar en la siguiente entrega, donde compartiremos contigo 10 estrategias para fomentar la enseñanza de la lectura. ¡Hasta la próxima!